Hola a todos y todas. En primer lugar, agradecer al Centro de Políticas Públicas por la invitación a participar de estas cápsulas. En particular, vamos a hablar del derecho de propiedad y sus modificaciones en el proyecto de nueva Constitución. La Constitución de 1980, actualmente vigente, establece en el artículo 19, número 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Así también lo establece el proyecto de nueva Constitución en su artículo 78, al prescribir que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Y aquí hace una excepción, salvo aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y que los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Bien, ¿cuáles son las principales modificaciones en el proyecto de nueva Constitución? En primer lugar, el artículo 19, número 24, donde actualmente se regula la propiedad en la Constitución de 1980, regula la propiedad, además las limitaciones que se pueden hacer de la propiedad que pueden derivar de su función social. Esta puede ser cuando lo exija el interés general de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. En el proyecto de nueva Constitución, en el artículo 78, también se puede limitar la propiedad y cualquiera de sus atributos esenciales, o sea, por la función social de la propiedad, que como ya vimos, abarca lo que describí anteriormente. Y además se agrega una función ecológica de la propiedad, que es una innovación de este proyecto de nueva Constitución. Se puede limitar la propiedad no solamente por su función social, sino también su función ecológica. Y esta es una de las principales modificaciones. Además, existe una reducción de la regulación del artículo porque se regula solamente la propiedad y los modos de limitar, como también la expropiación. Sin embargo, en la Constitución vigente, la Constitución de 1980, también se regula la propiedad minera, la concesión minera, la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, lo que en el proyecto de nueva Constitución se regula en otros artículos y se modifica un poco esta regulación. No sé si ustedes ya han escuchado que se modifica el estatuto regulatorio de las aguas y también de las concesiones mineras. Luego tenemos otra modificación, es la limitación de la propiedad, que no es la privación de la propiedad. Cuando uno priva la propiedad es que la persona pierde la propiedad de un bien. Bueno, las limitaciones, como ya les dije, son solamente la función social y ecológica. Aquí la persona, en términos simples, poco jurídicos, pero en términos simples, la persona no pierde su propiedad, solo se le limita alguno de sus atributos esenciales. Sin embargo, también la persona puede ser privada de su propiedad, es decir, la persona deja de poseer la propiedad dentro de su patrimonio. Y el proyecto de nueva Constitución dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, a nadie se le puede quitar la propiedad, salvo excepciones. ¿Y cuál es la excepción? Una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general. Nosotros ya tenemos una regulación de la expropiación en nuestra actual Carta Fundamental, en el 19, número 24. También dice que nadie puede ser privado de la propiedad. Y también establece que solamente se puede privar la propiedad a través de una ley expropiatoria que autorice esta expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, que es calificada por el legislador. En el proyecto de nueva Constitución, y aquí voy a responder cuál es el justo precio de una expropiación. ¿Por qué? Porque el proyecto de nueva Constitución establece que nadie puede ser privada de su propiedad, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Y en el número 4 dice, la propietaria o el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Cuando una persona es expropiada, tanto en nuestra Constitución actual como en el proyecto de nueva Constitución, merece una indemnización por
el detrimento que tiene en su patrimonio la pérdida de la propiedad. En nuestra Constitución vigente, que es la Constitución de 1980, el precio de la expropiación se asimila al daño patrimonial efectivamente causado, que es el daño patrimonial efectivo que se causa en la pérdida de la propiedad. El proyecto de nueva Constitución no habla del daño patrimonial efectivamente causado, sino que habla de una indemnización por el justo precio del bien expropiado. Y aquí ha habido muchos debates respecto de cuál es el justo precio. Algunos dicen que queda indeterminado y que no vamos a saber cuál es el justo precio. La Constitución no se refiere a qué es el justo precio y por lo tanto se ha comenzado a especular respecto de cómo podría calificarse el justo precio. El justo precio aparece en nuestra legislación, en el Código Civil, a propósito de la lesión enorme. Y aquí ya se ha hablado de justo precio. Y también existen fallos que se refieren a justo precio y estos fallos, los tribunales han definido justo precio como el precio de mercado. Por lo tanto, nosotros podríamos asimilar el justo precio, posiblemente, como el precio de mercado. Pero esto no está determinado y quedará para la posteridad determinar cuál es el justo precio, porque el proyecto de nueva Constitución no lo define. Hay otras constituciones, como la de Francia en su artículo 17, también la de Portugal en su artículo 62, así como la Constitución de Brasil, que también han hablado de justo precio. Y también, por tanto, han tenido que definir este justo precio y podemos tener fuentes de otras legislaciones respecto a cómo ha sido su definición. Hoy, lo que hemos entendido a propósito de lesión enorme en nuestro ordenamiento jurídico es que el justo precio equivale al precio de mercado. Pero no se sabe, estamos especulando, no sabemos cómo se va a definir el justo precio. Y aquí vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo determinar correctamente lo que significa justo precio en la propuesta de nueva Constitución? En primer lugar, la definición de justo precio puede quedar en manos del legislador. Es decir, de aprobarse la nueva Constitución, esta entre en vigencia y comiencen a dictarse las leyes que apliquen estas normas, va a tener que definirse qué es el justo precio por el legislador. Si este no lo hace, finalmente va a quedar a criterio de los jueces, cuando tengan que estudiar una causa acerca de expropiación, cuál va a ser el justo precio y cómo se va a definir. Por lo tanto, tenemos que esperar a lo que va a decir el legislador o lo que van a decir los tribunales. También existe doctrina que ya ha escrito sobre el justo precio en la tradición civil del derecho y por lo tanto también tenemos otras fuentes donde encontrar. Espero haber sido clara con las respuestas. Quedo atenta para cualquier persona que quiera adentrarse más en este proyecto de nueva Constitución y les agradezco nuevamente su invitación a participar.